Hablemos de The Batman 2022 de Matt Reeves. Ok, les voy adelantando esto. Esta me parece una muy buena película y la mejor versión de Batman en cuanto hablemos de live action. ¿De qué trata esta obra? En esta historia nos vamos a centrar en un Batman que apenas está en sus primeros años. Si mal recuerdo, dicen que tiene como año y medio, 2 años trabajando ya con la policía y estando en activo. Lo vemos desde un principio como esta figura misteriosa que caza a los criminales, ya les infunde miedo. Y es esta leyenda urbana que todos conocen y que todos saben que existe. Esto es muy importante porque nos habla de la naturaleza de esta ciudad. Todos saben que existe este logo que está atacando gente que sigue, son criminales, pero siguen siendo personas y lo aceptan como algo natural porque esta ciudad está podrida y desde un inicio se nos dice, hay algo mal aquí. Batman es la consecuencia lógica de una serie de problemas que atacan a esta ciudad. Hablando un poco más de Batman, algo que me gusta bastante en esta versión es que investiga, es que es alguien que es muy proactivo en todos los elementos que envuelvan a la figura del murciélago. De nuevo, no se trata de, es que esto es una adaptación y estas cosas obviamente se van a dejar afuera. No, se pueden meter y ese es el detalle con este Batman. Todo lo necesario para que el personaje no sea el típico solamente soy un güey más, solamente soy un vengador más, solamente soy un luchador contra el crimen más, están aquí. Y por eso yo soy muy peleonero de que esos elementos estén aquí. Aunque a mí no me gusta Batman, lo que lo hace diferente a otros luchadores del crimen son todos este conjunto de elementos que tiene. Y esta película no solo lo respeta, lo aprovecha al máximo. Todo lo relacionado a las trampas del acertijo y estos acertijos que él deja son interesantes. En todo momento se ve que Bruce, aunque tiene cierto control, sí le está costando. Ahora bien, voy a hablar de esto de una vez para que luego no me estén diciendo. El tema de El Rata Hablada. Dentro de esta película, cómo se justifica la misma, tiene sentido que Bruce no conozca español. En ningún momento se nos dice directamente que este Bruce haya viajado por el mundo, haya aprendido cosas por el mundo. De hecho, tanto por lo que dice la película como por lo que da a entender con sus diálogos, este Bruce no salió de la ciudad gótica, tuvo su vida encerrada en la Torre Wayne, o al menos en la mansión Wayne. Alfred da a entender que él fue el que lo entrenó porque le dice, tanto te entrené pero tú necesitabas un padre. Los reporteros dicen cuando él aparece en el funeral que Bruce Wayne no ha salido de la torre en muchos años. O sea, si este Batman en una secuela se revela que viajó por el mundo, sí sería una contradicción contra la lógica de la misma película, porque es, ¿cómo es posible que uno de los idiomas más hablados, en ningún momento Bruce dijo, oye, puede que me sirva lo básico? ¿Podría justificarse? Podría. Pero al menos dentro de la lógica de esta película tiene sentido que Bruce no sepa español, aunque sea lo más básico. Que el pingüino sepa, pues bueno, seguramente alguna banda de mexicanos, yo qué sé. Estos son detallitos menores que no afectan realmente la trama. Pero en el caso de Bruce tiene sentido que él, siendo este gran detective, incluso él no sepa esos detalles. Y ni siquiera por un tema de que apenas está empezando. Por un tema de que este Bruce Wayne no es el Bruce Wayne de todas las versiones que viajó por el mundo. Esto es un Bruce Wayne que se encerró en Ciudad Gótica y por lo mismo tiene limitaciones y tiene ventajas debido a eso. Siguiendo con el tema de Bruce Wayne, un detalle negativo es que tanto Bruce Wayne como la figura de Bruce Wayne está muy ensombrecida en esta película. El que tiene el arco del personaje como tal es Batman. Batman es el que aprende, Batman es el que cambia, Batman es el que termina viendo que esta búsqueda de venganza lo único que hace es traer gente loquita, traer gente que, sí, también víctimas del sistema similar a él, pero que son radicales, que llevan su odio a niveles exacerbados. Por eso mismo Bruce se da cuenta que tiene que cambiar la figura de Batman y pasar de ser venganza a ser esperanza, porque si no lo único que hace es perpetuar este ciclo de violencia y este ciclo de odio. La ciudad no estaba cambiando, va a cambiar, o al menos eso parece, ahora que en vez de venganza él busca esperanza. Por lo mismo, todo lo relacionado a Bruce Wayne sí está un poquito ensombrecido, porque no lo vimos ni como esta figura de Playboy, como esta figura que tiene una importancia en la ciudad, no lo vemos como nada, que tiene sentido dentro de la trama, y de hecho en una escuela se podría explorar esta idea. Pero algo que me hubiera gustado bastante, sobre todo porque hay semillas aquí, es que Bruce Wayne entendiera que hay cosas que Batman no puede hacer y Bruce Wayne sí puede hacer. Hay lugares donde Bruce Wayne puede llegar, como lo que pasa con Falcone, que Batman no puede llegar. O sea, que aprendiera esa dualidad e importancia que tienen ambas versiones. Yo personalmente creo que Matt Reeves lo va a explorar en una secuela, porque sí se dejan semillas. Aquí se quería centrar en Batman y por qué es importante la figura de Batman. Seguramente en una secuela explorar esta necesidad que tiene Bruce Wayne de existir, porque Bruce Wayne puede hacer cambios que Batman ni siquiera puede hacer. Puede hacer cambios en cuestiones de la infraestructura, puede hacer cambios incluso en cuestiones de las instituciones, que es algo que se menciona al final aquí y que ahorita hablaremos un poquito más. Entendería por qué alguien de Batman diría, es que ese Bruce Wayne me queda de ver, porque sí, es un Bruce Wayne que está muy ensombrecido por Batman. Incluso su personalidad es esta personalidad retraída, que tiene sentido dentro de la trama. Como les digo, es un Bruce Wayne que en todo momento se nos dice que debido a la muerte de sus padres se encerró en sí, no quiso compartir cosas con el mundo, y debido a eso también terminó causando que Gotham se convirtiera en lo que es, indirectamente. Por otro lado, la relación que tiene Batman y Bruce Wayne con todos los demás personajes es muy interesante. El caso con Selina, en ningún momento se revelan su identidad, por lo tanto, tiene sentido que al final no se dé un beso. Sí, hay una atracción, hay un sentido de que si te
quieres que me quede, me quedo, pero es más una cuestión física, una cuestión de que me estoy divirtiendo y me apasiona esto. Sí veo el hombre detrás de la máscara en un sentido de emociones, por eso mismo Selina llega y lo apoya al final, pero realmente su relación no es algo romántico, es más hasta cierto punto de un entendimiento humano entre ambos, por eso mismo al final ni siquiera se dan un beso y se separan. Y hablando de Selina, me gusta mucho el personaje, la exploran bastante bien, tan solo con lo que se nos dice respecto a su madre y este odio, es obviamente víctima, porque eso es importante y lo voy a repetir de nuevo. Todos los personajes en esta historia que no sean Falcone o los grandes funcionarios de Gotham son víctimas del sistema, no por eso pierden responsabilidad respecto a sus actos. Por lo mismo Bruce le dice, no te conviertas en ellos, todavía estás a tiempo de no ser ellos, porque eres una víctima más, eres alguien que debido a ese sistema corrupto y la gente que abusó de él, has sido herida, has perdido gente, pero aún puedes cambiar. Por eso mismo que Selina se vaya al final, me gusta mucho esa idea, porque es decirte directamente eso, Selina se va a dar la oportunidad de cambiar, de entender, de aprender, de ser distinta, y quedarse en Gotham lo único que va a hacer es mantenerla igual. Bruce no puede hacer eso, porque Bruce es este símbolo de cambio, es esta persona que tanto como Bruce Wayne como Batman tiene que cambiar la ciudad a mejor. La relación con Gordon también está increíble. No se profundiza mucho en un sentido de que, los vemos que son súper amigos, pero los vemos trabajar juntos y este trabajo funciona muy bien. Pero realmente no diría que sea mejor o peor que la versión de Nolan. De hecho, siento que ambos saben manejar muy bien estos personajes dentro de esos enfoques distintos, porque el Gordon de Nolan es un poquito más amable y es un poquito más el tío buena onda. Este Gordon es un poquito más agresivo, es como dije, consecuencia del sistema en el que está. Él entiende que tiene que ser así por este sistema. En ningún momento lo vemos dudar respecto a cómo actúa Batman. Él sabe que Batman es necesario y por lo mismo desde un principio estará de acuerdo o no con sus métodos, está con él y lo apoya. Y esa acción de respeto y de trabajo mutuo ayuda a que la película se sienta amena. No somos amigos, no se la van a pasar haciendo chistes. Eso no significa que Gordon no pueda llegar a ser gracioso, porque de hecho tiene, si no me recuerdo, creo que 2 chistes que ayudan a hacer más amena la historia. Pero su dinámica funciona porque ambos están metidos en cuerpo y alma en esta investigación, quieren resolver y quieren apoyar a Gotham. Y ese respeto mutuo lo entiendes y lo sientes. Por último, antes de pasar a los detalles negativos respecto a esta película, hay 2 cosas que quiero hablar. Primero, el tema de Alfred. El tema de Alfred, estuve a punto de decir que quizás era algo negativo, pero realmente no es así. Desde que la vi la primera vez y me gustó cómo manejaron el tema del padre. Sí, es cierto que si se hubiera profundizado un poquito más o hubiéramos visto más la relación entre estos dos, hubiera funcionado todavía más. Aún así, me parece que es el mejor exponente de cómo manejar la relación Alfred-Bruce en un sentido de padre e hijo. Quizás fueron necesarias más escenas a mi gusto, pero lo que quedó funcionó. Por eso mismo lo dejo más como algo que funciona, pero que pudo haberse explorado mejor. Pues está bueno, pero pudo ser mejor. Ahora bien, hablemos de la última cosa que me parece fantástica en esa película antes de pasar a todo el tema de cosas a mejorar. El Acertijo en esta versión me encanta, no solo por la actuación de Dano, que lo hace increíble, sino también por el personaje en sí. Ojo, y esto es importante, y es algo que, por ejemplo, Luquín me decía en el Cat Podcast, no sientes que le falta desarrollo, y ese es el chiste de esta versión. Este Acertijo no es un villano, no es un individuo. La persona detrás de la máscara no es importante. Se nos da el contexto sobre su infancia para que entendamos la idea detrás de ese acertijo, lo que quiere hacer Matt Reeves. Este no es un villano como individuo, es una consecuencia lógica de los abusos y la corrupción de Gotham. Igual que Bruce, por eso les menciono, todos aquí son víctimas. El detalle es que es un radical, por eso su traje en ningún momento muestra la cara. Lo único que vemos son sus ojos para entender que sigue siendo una persona. Lo seguimos viendo humano, pero aún así, el hecho de no mostrar su cara es desindividualizarlo. ¿Por qué es importante quitarle su individualidad? Porque el acertijo en esta película es la representación de todas estas personas que fueron víctimas, que fueron dañados por el sistema, que quieren una retribución por lo que se les hizo. El contexto para el personaje detrás de la máscara solamente existe para que entendamos que es eso, que fue una víctima, pero la figura del acertijo existe para hablarnos de estas consecuencias. Batman existe porque es una consecuencia lógica de esta corrupción. Batman existe y busca venganza porque es una consecuencia de este odio que existe debido a todo esto. Y el acertijo es la otra cara, es ¿qué pasaría si en lugar de tratar de mejorar Gotham desde el odio, tratas de destruirla, tratas de borrar cuando piensas que ya no tiene solución? Por eso es tan interesante y por eso la revelación al final de que pueden ser más personas me gusta mucho, porque es decirte, sí, este fue el que inició todo, fue el primero en darse cuenta que todo era una mentira, pero él fue el que terminó inspirando a estas personas. Por eso tenemos escenas como, por ejemplo, en el funeral, la persona que habla con Bruce y le dice de que esos millonarios, no sé qué, no sé cuánto, no está gratis. Está para decirnos que ese odio respecto a las personas que estaban arriba del sistema existe entre muchas personas, solamente que no lo hablan en público, no lo hablan directamente. Incluso cuando lo hablan, los ven como locos. Esto nada más se refuerza con los otros 2 antagonistas de la película, Falcone y el Pingüino.
Primero, el Pingüino realmente, aunque es alguien carismático, sobre todo por la actuación, realmente no es un personaje que tenga profundidad, solamente es un matón más. De hecho, el mismo Falcone se le va a entender, ahora sí eres hombrecito. Existe porque entendemos que es parte de este sistema y para que nosotros pensamos, este va a ser el que le puso el dedo a Maroni y después tener la revelación que no. Falcone, por otro lado, es importante que sea así. No lo vemos que sea alguien que destaque, no lo vemos que sea alguien que se la pase frente a las cámaras, porque es este poder oculto, es el que maneja los hilos detrás de todos. Por eso está muy bien que sea así, y aún así, cuando lo vemos cara a cara, cuando lo vemos hablar, la actuación es tan poderosa y es tan buena que te mantiene en tensión y sobre todo te atrapa, porque ese es el detalle con Falcone, tiene que ser alguien que es discreto, pero al mismo tiempo cuando lo ves directo entiendes por qué las personas le temen, por qué las personas ven que es alguien peligroso. Es alguien que utiliza la mente de una manera que ninguno otro puede hacer. Por eso el hecho de que él pueda haber o no mandado a matar a los papás de Bruce me gusta mucho, porque te habla de esta idea de, puede que sí, puede que él haya sido la mente maestra, pero tampoco te lo confirme. Alfred dice, puede que solamente fuera alguien más que de nuevo era víctima de la precariedad que tenía Gotham y de ese sistema que estaba corrupto, y por eso terminó desesperado y realizó ese ataque. Por eso me gusta que en esta versión tampoco se nos dé el nombre del asesino, porque es alguien más, es otra víctima de este sistema. Ahora, como dije, esta película obviamente tiene sus detalles negativos. Y realmente no es que sean malos, sino que son áreas de oportunidad. Primero, todo lo relacionado a que la gente de Gotham perdió fe en sus instituciones está muy bien. Entiendes que obviamente esta corrupción los llevó a sentirse perdidos, pero hay un detalle que no me termina de convencer, y es que los policías que vemos en la escena donde está Falcone es una escena muy poderosa. Te habla de que la gente está molesta y que Falcone no tiene el control sobre todos. Pero me faltó alguna escena quizás antes, como dándome a entender que existe ese descontento en las personas que no son las cabecillas de cada institución. Y por eso tenemos a Ramírez. Me sorprende que no existe este tipo de escenas. En algún momento que Ramírez diga, recuerdo cómo era Gotham antes y qué triste que ha ido decayendo. O que dijera, estaba hablando con algunos compañeros y todos concordamos que Gotham se ha ido a peor. O sea, darme a entender que incluso los policías, las personas que representan esta institución, saben que hay algo mal. Y que por consiguiente yo entiendo que las demás personas de Gotham también sienten esto. Porque si alguien que representa una institución siente eso, los demás obviamente lo van a sentir en mayor o menor medida. Y voy a reforzar todavía más esta escena en la que vemos que llega y le dicen a Falcone, no tienes el control sobre Gotham, tienes el control solamente sobre los corruptos. Pero de nuevo, realmente no es algo negativo, porque de hecho la película lo maneja muy bien para que tú digas, sí, tiene sentido. Pero hubiera reforzado esa idea. Ahora bien, algo que también es un área de oportunidad es el tema del ritmo. El ritmo en toda la película es muy bueno, ¿eh? No crean que es lento, no crean que es aburrida, no. Es una película que en todo momento va construyendo el misterio y va aumentando la tensión. Te mantiene interesado a través de irte mostrando cada vez acertijos diferentes e irte mostrando cuáles son las consecuencias de esos acertijos. El detalle con el ritmo es que por la duración llegas a sentir que está un poquito alargada. En algunos momentos sí sientes que se alargan un poco las escenas. No ocurre tanto, me ocurre nada más en 3 momentos, pero sí me gustaría que se puliera un poquito más, porque aunque el ritmo está muy bien y la duración de hecho me sorprende que aunque dure tanto no la sientas, sí llega a sentirse en algunos momentos cansados por esa extensión de las escenas. Sobre todo, algo muy inteligente que es esta película para que no sientas esa sensación de, bueno, ya se acabó, nos vamos. Así cuando se entrega el acertijo, y es cuando la película te dice, no, todavía falta algo más. Y es cuando de repente ya sube la adrenalina y ya sientes que vamos para el clímax. Eso es algo que me parece muy buena por parte de la película. Te engaña por un segundo y dices, mira, pues parece que ya, pero aún así sientes que no es así. Sientes que algo todavía falta por resolver. Y es ahí cuando vamos a la escena final y todo este combate. Y por Dios, tenemos que hablar de lo chingoncísimo de este Batman a través de esa escena. Por último, vamos a hablar de lo que amo de este Batman. Como les mencioné, y de hecho lo vemos en el que podcast, aunque me hubiera gustado entrar más a profundidad, es que este Batman, cuando lo comparamos con el realismo de Nolan, ese es el ejemplo de un Batman que no se limita por el realismo, sino que lo adopta y le da identidad a su versión. ¿Por qué? El problema que tengo con el Batman de Nolan y esa idea del realismo es que, por ejemplo, la primera versión va más por un lado es teatral. Por eso ese Batman sí usa su capa para planear en varios momentos, incluso en la Baticueva cuando agarra a Rachel. Pero a partir de la secuela, Batman comienza a ser un soldado. No lo vemos ser esta criatura de la noche, no lo vemos ni siquiera planear, o sea, se limita para agarrarse este realismo. Sus combates igual, todos son agarres, tiros y golpes a lo mucho. Y de repente lo vamos a usar su tecnología, pero se limita por el realismo. Este Batman no hace eso. Este Batman, por ejemplo, tiene una armadura porque es lógico que si vas a ir a pelear contra el crimen, es más fácil que tengas una armadura para protegerte de los balazos que algo de tela o de Kevlar incluso. Pero ese es el detalle. La armadura no lo limita, no lo vemos lento, no lo vemos sin energía. Cada golpe que das tiene impacto, tiene velocidad, utiliza sus gadgets para pelear. Las coreografías en esta película son tan buenas y están tan bien hechas que te tragas que sean algo realista, te tragas que sea algo que dentro de esta ficción aún así puedes decir, ok, puede pasar, y al mismo tiempo se ven muy bien, no pasa como Nolan. Esto es un gran espectáculo que no rompe con su idea de realismo. Otro ejemplo, este Batman no usa su capa para volar, usa este traje como de ardilla voladora. Y dices, pues tiene sentido que una capa no te ayude para planear, pero este traje sí.
y aún así se ve bien. Ese es el detalle con este Batman que me gusta. No lo limita el realismo, todo lo contrario, agarra este realismo, lo absorbe dentro de él y dice, ok, le voy a dar identidad a mi obra a través de este realismo, pero no me voy a limitar a mí. No es como si además voy a hacer jalones, voy a hacer golpes así y hasta ahí. No, voy a dar coreografías complejas, voy a dar escenas de combates que se dan muy bien y que puedas decir, ay Dios mío, y aún así lo compras como, ok, es una pelea que puedo llegar a ver en la vida real. Porque también eso es algo importante, el que pelea así es Batman, no los demás. Por lo que termina reforzando esta idea de que Bruce es más que un hombre, es alguien que es capaz de hacer cosas que ningún otro hombre puede hacer. Así que sí, agarra el realismo, pero aún así no se limita y eso me gusta. Y también lo vemos con el tema del Batimóvil. Las escenas de persecución en las películas de Nolan, obviamente hay un argumento que justifica por qué están vacías las calles, ¿no? Por ejemplo, en la 2, que se están llevando a Harvey Dent y obviamente pidieron que estuvieran separadas. Pero siempre están vacías las calles, termina sintiéndose estéril la ciudad. Este Batman, por el contrario, decide ir, ok, vamos a hacer una persecución a través de una vía pública que está llena de gente. En vez de decir, no, pues eso va a ser complicado porque vas a nada más tener que moverte de un lado a otro. No, dicen, no, 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 no. Vámonos a agarrar ese realismo y lo vamos a explotar. El pingüino choca con otros carros y termina afectando el flujo de la carretera, termina causando un montón de daños y eso se ve muy bien. Entonces, en el momento cuando el Batimóvil salta, tú puedes llegar a comprártelo como que, ok, sí, todavía es algo realista, todavía me puedo ver que un carro que tenga un propulsor puede hacer eso, porque incluso si dices, es medio jalado, me lo puedo comprar en un millonario y se sigue viendo muy bien. Y eso es lo que me encanta de esa película, no sacrifica el verse bien y hacer cosas geniales y hacer un espectáculo de gran nivel por esta idea de vamos a ser realistas, ¿no? Como si es el Batman de Nolan. Entonces, ¿qué me parece de Batman 2022? Desde que la vi la primera vez me pareció una película muy buena, al punto que yo llegué a decir casi que era excelente. Y la verdad, mi apreciación de la película no ha cambiado nada, y eso habla muy bien de la película, porque sí, es cierto, sin darme los aires de, soy un cabrón, he ido madurando desde mi percepción de cinematográfica, he aprendido más de guionismo, he tratado de aprender sobre dirección, sigo tratando de mejorar, y aún así esta película se mantiene muy bien. Y en lugar de decir, ay, hay cosas que no me gustaron ahora, o cosas que sí me gustaron, no, todo me siguió gustando. De hecho, lo aprecié más, encontré más cosas de valor. Las cosas que podemos decir negativas, entre comillas, realmente son áreas de oportunidad. Por ejemplo, el tema del acertijo. Si el acertijo regresa, espero de todo corazón que Matt Reeves no le deje el traje, por ejemplo, y no porque no me guste este diseño realista, lo que sea, sino más bien porque el personaje ya no necesita quitarse esta individualidad, ya no va a tener que usar esta máscara, ya va a mostrar su cara, porque ahora es algo personal. El tema del Joker se aparece, me emociona bastante ver cómo lo exploraría Matt Reeves. Es una película que tiene varias áreas de oportunidad. El tema de Bruce Wayne, me interesa bastante saber qué va a hacer Matt Reeves. Eso es el ejemplo de cómo hacer una película que no solamente sea entretenida, no solamente sea interesante, que tenga profundidad, que tenga un arco de personaje tan bien hecho y que aún así, a pesar de tener pequeños detallitos, tú al final digas, ok, esto es una gran obra. No diría que una obra maestra, porque de momento no hemos visto que marque un antes o un después. No me parece ni siquiera una película excelente por estos detallitos, ni mucho menos perfecta, pero me parece una obra que dices, tiene de todo. Es una película que se siente completa, es una película que se siente que tiene profundidad, es una película que no deja el espectáculo en pro de vamos a dar una letarga de 20 minutos sobre la profundidad del ser humano. Dicen, no, vamos a abrazar el lado ficticio de Batman, vamos a agarrar las cosas más cómics y aún así las vamos a poner en un sentido donde el realismo te lo puedas comprar y decir, se sigue viendo bien, me da esta idea de realismo y aparte de todo eso, está muy bien hecho. Y eso personalmente me hace decir que sí, esta película vale mucho la pena y sobre todo es una película que siento que hay que apreciar más. ¿El Batman definitivo? No, porque como bien dije, esto es un arco de personaje que llegó de un punto a otro, todavía no llega a su máxima versión, pero es un Batman que es muy completo en cuanto a su desarrollo de personaje. Su Bruce Wayne puede mejorar y espero que le hagan una secuela y se explore más. Todo lo demás está muy bien, es una película que hace todo muy bien, aunque no necesariamente aporta ideas nuevas a la ecuación. Juega con lo conocido, pero lo hace de una manera tan genial que dices, ya he visto todos estos elementos tanto en Batman como en otras obras, y aún así lo sientes fresco y lo sientes que está muy bien. Y eso la verdad no es nada fácil.